Luli, nos vamos a poner los auriculares porque tenemos Dale. en línea al primer entrevistado, que es un gusto tenerlo acá en el Hecho Maldito, a Tomás Trapé. A ver, lo voy a Tomás, presentar. querido, A ver buenos si lo digo, si lo días. presento bien. Licenciado en Ciencias Políticas, conductor y creador de Cabaret Voltaire, y también, actualmente, también panelista o conductor, no sé si sería lo más correcto, en Infobae. Tomás, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿cómo anda? ¿Me escuchan ustedes? Muy bien, acá me está saliendo por la pantalla y no por el auricular, ahí nos van a acomodar, perfecto, listo, ya está, para que nos salga bien. Bueno, Tomás, un gusto saludarte, ¿cómo estás vos? Bien, bien, che. Les tengo que contar que me parece que le han robado el nombre, porque he ¿En visto en serio? Instagram No, otro programa que se está promocionando como El Hecho Maldito. Así que estén atentos a eso. Bueno, ya grave denuncia, Tomás Trapé nos trae Para una arrancar, para primicia, arrancar la mañana. arrancamos la mañana, denuncia muy grave, nos están robando el programa. La verdad que igual robar encima este nombre, ¿no? Es que hay que ver si lo chequeamos antes, si existía o no, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos acá dialogando contigo y poniendo el cuerpo un viernes, varios viernes ya a la mañana. Y bueno, un placer de tenerte en nuestro programa. No, Tomás. gracias a ustedes por invitarme. Tenía ganas de ir para allá. Ayer estuve en Mataderos, así que como Rosalino estoy explorando las inmediaciones de la ciudad para no estar todo el tiempo encerrado acá en la República de Palermo, que ya, viste, uno camina y pisa papas con cheddar. Che, pero estuviste en Matadero, estuviste en mi barrio. Bueno, mirá que hay una conexión Mataderos-Rosario porque son las dos Chicago, viste que Mataderos decía es como Chicago, de hecho por eso Estuve en Nueva Chicago. estuviste Estuve en en Nueva Nueva Chicago. Chicago, me regalaron la camiseta, estuve en el Museo Histórico, Muy vi toda la bien. movida ahí del club, de los pibes, nada, hasta no me faltó tirarme a la pileta, pero la verdad hermoso. Che, la verdad que qué alegría. Y Tomás, mira, te llevo, sé que tenés poco tiempo, así que vamos a hacerlo, si te parece, Tranquilo, muy un bien. ida y vuelta. Hay un tema que es de máxima actualidad, que vos lo estuviste analizando, por eso te lo pregunto. Con respecto a la visita de Peter Thiel, o no la visita, porque se acaba de instalar en Buenos Aires, ayer estuvo en Casa Rosada, vos hiciste todo un desarrollo que me parece muy interesante rescatarlo, sobre quién es Peter Thiel y un poco que también nos cuentes y nos des tu visión de cuál sería el objetivo de que un personaje de estas características se instale en Argentina y empiece a trabajar codo a codo con los libertarios. Primero, para poner a la audiencia y a todos en conversación, hay que entender quién es Peter Thiel y qué significa que haya elegido o estar 2 meses, porque aparentemente eso es lo que se está hablando, 2 meses en Argentina. Ujú. Eh, Me parece que si uno entiende las dimensiones del personaje, puede evaluar mucho mejor qué significa esa decisión. Digo, el año tiene 12 meses. 2 meses dedicarlo a la Argentina, ¿por qué? ¿Cuál es el retorno de eso? Peter Thiel es muchas cosas, un hombre de muchas reputaciones, uno de los hombres más ricos del mundo, eso como para arrancar, pero no es solamente eso, porque no está definido solamente por su cuenta bancaria, sino también por su bibliografía. Es un tipo que hace mucho también funciona como ideólogo, pero también como financista, con lo cual ocupa un lugar preponderante de este nuevo mundo, de este capitalismo tecnológico, porque él, al ser en algún momento el propietario de PayPal, junto a Elon Musk, al momento de venderlo a eBay, él ahí adquiere el estatus de multimillonario y pasa a ser un financista. Por ejemplo, es una de las primeras personas que invierte en Facebook. Ujú. ¿Okay? Es el primero que le da $500,000 a Mark Zuckerberg para escalar el modelo de Facebook. Y así con muchas otras compañías. Hay algo interesante para ver ahí que es la llamada PayPal Mafia, que es esa primera empresa todos los multimillonarios que surgen. Y son multimillonarios que tienen sueños mesiánicos, refundacionales, incluso que tienen diagnósticos que no lo inventan ellos, sino que están sustentados en bibliografía muy buena. Son personas que tienen cosas para decir, que tienen libros en la estantería, quiero decir, tampoco son frívolos, ¿no? Ujú. Entonces, en todas sus dimensiones tiene una profundidad eh, y él atraviesa, si se quiere, todos esos campus de California, de Stanford, y los mira muy críticamente. Incluso él siendo gay, y esto lo destaco porque
pertenece, si se quiere, a una minoría y es desde ahí que objeta, si se quiere, ciertas implicancias de la corrección política. Él habla del problema de perder la verdad, casi como categoría ontológica. Y como te digo, mezcla mucha bibliografía y lo que vimos en los últimos días fue esta especie de manifiesto, que es el resumen del libro de Alexander Carr, que es el CEO de Palantir, y nada, es un manifiesto, o sea, es un comunicado hacia todos, una visión del mundo, y lo analizamos ayer también por segunda vez en Infobae. Y digamos, porque, a ver, Peter Thiel es muchas cosas, también algunos lo vinculan con lo que era el grupo Bilderberg, que ahora dicen que está armando el Tech Bilderberg en Virginia, no sé si eso es así o no, pero bueno, los rumores están. Lo que sí es cierto, que a uno de los ejecutivos de él lo ascendieron a teniente coronel del ejército de Estados Unidos en esta nueva división 201 de las Fuerzas Armadas estadounidenses que manejan inteligencia artificial. Y la pregunta fundamental, digamos, para que también los que nos están escuchando del otro lado te escuchen y analicemos juntos, vos como analista que sos e investigador que sos, ¿qué considerás que implica la presencia de Thiel en Argentina y estas reuniones con Milei? ¿Por qué te lo pregunto? Porque justamente se habla mucho de las elecciones, del condicionamiento de la información, del manejo de la información. Entonces la presencia de un personaje, como vos marcaste, tan particular, evidentemente despierta muchas sospechas o muchas ideas, digamos, hasta que algunos dicen, bueno, teoría de la conspiración, no sé si están así. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué evaluás que él está haciendo acá? Mira, habiendo despejado al menos aproximadamente quién es él, sus intereses acá son claros. Yo no sé si, a ver, me preocuparía tanto por una influencia directa en el sistema electoral, digo, algún fraude o trampa, sino básicamente la importancia que tiene Milei para ellos en el mundo. Milei como peón, ¿ok? A mí me parece que si en noviembre las elecciones son muy malas en Estados Unidos, me refiero a que directamente pierda la mayoría en ambas cámaras, lo cual sería catastrófico para Trump, sobre todo para una posible sucesión, ya sea Vance o Rubio. Vance, un hombre más de los tecnócratas que Rubio, que es un conservador más clásico. ¿Por qué no pensar en Argentina como un lugar de repliegue? ¿Por qué no pensar a Javier Milei como un lugar de repliegue de ese proyecto político? Y después hay una coordenada concreta que es la Argentina, que es lo que queda. Digo, Milei se va a ir, los libertarios van a pasar, todos estamos de paso. Pero ¿qué es Argentina? Y bueno, hacia el sur se proyecta las últimas tierras vírgenes que hay sobre la faz de la Tierra. No solamente la Antártida, ahí está la importancia de Malvinas, también la Patagonia, un territorio despoblado donde Argentina proyecta soberanía, pero también de una manera débil, podríamos decir. Todos sabemos lo que pasa en la Patagonia y sabemos que en todo caso ahí puede haber estos intereses. Estamos hablando que hay gente, o es gente que incluso tiene bajo sus hipótesis el fin del mundo, el apocalipsis. Puede ser una estrategia de marketing para seguir sacándole plata al gobierno de Estados Unidos también. Ellos hablan del proyecto Manhattan, hablan de un deber que tiene Silicon Valley para Estados Unidos, y cuando hacen referencia a esas coordenadas de la historia, en realidad lo que están señalando es que sus empresas dependen en gran parte del Estado. Dios, son libertarios, pero el 50% de Palantir depende de contratos estatales, múltiples, porque no solamente le ofrecen servicio a Estados Unidos. Entonces, estos proyectos apocalípticos que también incluyeron búnkeres en Nueva Zelanda, en Mendoza, ¿por qué no también algún proyecto similar en la Patagonia? A mí me parece que ahí hay una coordenada espacial, hay una característica concreta de nuestro territorio que a muchos inversores les interesa. Y hay una suerte de hibridación entre intereses privados e intereses públicos. Estamos hablando de la acumulación de riqueza nunca antes vista en la humanidad, al menos en esta escala, en esta etapa de la historia del capitalismo, y eso cambia las reglas del juego, porque es una clase social distinta, es un sujeto social distinto, no son solamente ricos, son súper ricos, tan ricos como múltiples estados juntos, con bibliografía, con intereses y también con profecías, ¿no? Tienen una voluntad por transformar el mundo. Y ahora están en una etapa de repliegue, ¿no? Vimos en tiempo real cómo la bibliografía se transformó de Fukuyama, el fin de la historia,
a Huntington, el choque de civilizaciones. Y esa otra otredad es China. Ujú. Es muy interesante esta visión que estás dando. Luli, no sé si... sumate. Sí, perdimos el sonido, Tommy. Ah, perdón. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Yo me centro más en lo filosófico, por eso te voy a hacer una pregunta un poco filosófica, que tiene que ver con esto que planteabas de, bueno, vamos a pasar, los actores pasan, ¿no? Vengo desarrollando una teoría de que no sé si es tan real que nadie es indispensable. Vos que conocés de historia y que bueno, te dedicás a analizar los hechos actuales y globales, calculo que hay un tipo de persona en las comunidades, en las patrias, en el mundo, que verdaderamente son indispensables para que las patrias no perezcan, ¿no? Para que los pueblos puedan seguir siendo vitales en la historia de la humanidad. Entonces, quería ahondar un poco en eso, porque a veces se pierde un poco el valor de la persona humana. Nosotros decimos que hay una diferencia entre comunidad y sociedad, que la comunidad está compuesta por personas humanas, la sociedad por entes que se relacionan pura y exclusivamente por intereses materialistas. Entonces, creo que es indispensable, desde mi punto de vista, no sé si vos coincidís o tenés algo para profundizar desde lo histórico, desde lo que has visto, desde lo que podés concluir. Sí, a mí me parece que hay que entender un poco también qué es lo que somos. Y no tanto para hacer segregación ni esencialismo, sino también para encontrar el destino propio, el destino común. Un pueblo que camina es un pueblo que cree, un pueblo que puede atravesar un desierto. Entonces, esa distinción que vos hacés entre sociedad y comunidad me parece interesante porque habla un poco de nosotros y de ellos, o de los otros. Cuando hablamos de sociedades, hablamos de contrato social, hablamos de leviatanes y de reyes, y esa no es nuestra comunidad. Nuestra comunidad está basada en otros principios, al menos originariamente. Ahí el catolicismo tuvo una razón de ser y tuvo un hecho fundacional. Somos todos hermanos en tanto hijos del mismo padre, y no es que, bueno, a ver, para no irme por las ramas, pero tiene que ver con nuestra propia historia. Las revoluciones en América ocurrieron porque una vez capturado el rey, la soberanía recayó en ese pueblo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el contractualismo anglosajón, Dios le otorgaba ese poder al soberano directamente. La relación era entre reyes y dioses. Y acá había una intermediación. Una vez caído el rey, la soberanía recaía en el pueblo. Y era a través, y el pueblo ungía, si se quiere, a ese rey. Entonces, al desaparecer ese rey, la soberanía recaía al pueblo y ese pueblo hizo una revolución. Digo, para entender y poner en contexto lo que implica algo que no solamente es teología. Nosotros, o ayer Infobae también trataba de meter, y hay que meter algunas conversaciones en ciertos lugares, ese también es un trabajo fino, esta idea de qué somos y los ceros y los unos, cuál es nuestra programación. Y hay una idea ahí un tanto, yo iba a decir cristiana en su momento, pero en realidad es más abrámica, pertenece a las tres religiones abrámicas, y es esta idea del fin de la historia. Y bajo esa profecía nos confiamos, o Occidente confió esa profecía cumplida, y eso es Fukuyama. Fukuyama determinó un fin, confundió un triunfo con un fin. El triunfo, si se quiere, de la posguerra fría, con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, con un fin, con un final. Y en realidad no fue un final, simplemente fue un triunfo. Y eso, fíjate cómo culturalmente nos determina incluso en lo que creemos y en las instituciones que armamos. En el manifiesto de Palantir está, por ejemplo, la castración de Japón y Alemania. Y claro, porque son los contrapesos naturales a Rusia y China. Incluso en esa idea, o sea, llevó a ese error de ingeniería política que es de perder esos contrapesos. Y Estados Unidos cavó su propia tumba en ese sentido. Y en cambio, las civilizaciones orientales tienen una concepción del tiempo distinto, holística, no es lineal. No están esperando a un Salvador, a un Mesías. Insisto, estemos o no iniciados en el rito,
son cosas que terminan determinando incluso la geopolítica del mundo. Es muy interesante esto que hablamos porque, bueno, digamos, de los hechos actuales y esta discusión que se está manteniendo, Tomás, en el mundo, lo que vos planteás de lo que dice justamente este grupo de megamillonarios que pasaron, digamos, de una especie de materialismo absoluto a una especie de filosofía propia, tiene que ver un poquito, Tomás, vos corregime si me equivoco, pero también está un poco metido el iluminismo oscuro, algunas ideas, de hecho Vance Sí. adscribe a todas estas cuestiones. Pero me parece que es interesante que nosotros discutamos en Argentina, porque estamos metidos en el mundo, porque evidentemente nosotros pensamos que durante mucho tiempo que las guerras nos iban a llegar de costado y que la Argentina iba a zafar, y hoy nos damos cuenta que el mundo viene y estamos adentro y estas cuestiones las tenemos que discutir, las tenemos que charlar, las tenemos que comprender para entender que la globalización, si vos querés, esta idea, digamos, de que todo llega al mismo momento a todas partes, influye en esta actual situación. Tomás, mira, disculpame, sabemos que tenías poco tiempo, pero bueno, te agradecemos, la verdad que aparte dejaste un montón de definiciones muy, muy profundas. Nos gustaría, a modo de conclusión, porque vos aparte sos licenciado en Ciencias Políticas y te dedicás justamente con Cabaret Voltaire y todo eso todas las semanas a analizar un poco la realidad, brevemente, ¿qué caracterización podés hacer? Digamos, no es algo fácil de decir, pero difícil de hacer, así que no te quiero poner un compromiso, pero decir, bueno, estamos parados a fines de abril, ya prácticamente mayo de 2026, Milei evidentemente viene complicado en muchos aspectos. ¿Cómo considerás o cuál crees que es el escenario más probable que se desarrolle en la Argentina, digamos, en el transcurso del año? ¿Vos ves que Milei va a poder salir adelante de esta crisis, digamos, de credibilidad y económica, o considerás que va a terminar siendo un año convulsionado de alguna u otra forma? Son preguntas difíciles. Sí. Me lo adelantaste. Ya, yo pienso que en realidad todos hablan del peor momento del gobierno, para mí es el peor momento de la gente. Eh, Creo que hay récord de morosidad en tarjeta de crédito, un país carísimo, una inflación que crece. Eh, es difícil hacer un diagnóstico porque la pregunta es cómo estalla lo estallado. A mí me parece que el país ya estalló, implosionó. Eh, la verdad era tal vez que estamos esperando fuegos artificiales y algo muy para afuera, pero yo veo muy para adentro a la gente muy rota, muy lastimada. Y no necesariamente eso implique que mi ley esté terminado o que esté acabado. De hecho, Peter Thiel en Argentina me hace poner otras cosas en las ecuaciones. Esto no es solamente un partido de la liga local, que depende de los jueces, de los jugadores y de la hinchada. Esto es otra cosa, acá está pasando otra cosa. Y eso hay que tenerlo claro. Y si no lo tenemos claro, somos medio boludos. Entonces, creo que el año que viene, creo que sí, el reloj se dio vuelta y hay algo del tiempo que le está corriendo en contra. Ahora bien, también es cierto que enfrente no hay un vector de acumulación lo suficientemente importante ni que la asista una verdad que rompa este esquema. Con lo cual, el desgaste también es para provincia de Buenos Aires, también es para Ciudad de Buenos Aires, también es para las provincias. El tiempo corre en contra de todos, no solamente de Milei. Todos van a tener problemas, todos los gobernantes van a tener problemas de acá a la elección del año que viene. Hay cosas que hay que ver, si las elecciones se adelantan o no, si las pasos ocurren o no ocurren. De cualquier manera, la moneda está en el aire. Yo creo que hay muchos intereses para que Milei siga un poco más. Hay mucho interés extranjero. Lo que veo es que uno de los fundamentos que tiene Milei justamente es que enfrente no es que tiene una posición, sobre todo, todos dicen organizada, pero en realidad es una oposición que le asista a un nivel de verdad que tuerza un poco las voluntades o el sentido común. Ese concepto del de verdad me parece que hay que recuperarlo en política porque si no siempre se termina armando, viste, como equipito de fútbol con lo que tenés a mano
y el equipo siempre juega mal, y siempre juega para atrás, y pierde cada vez más por más goles, y nada, eso no es gratuito. La verdad que la memoria de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández todavía está bastante presente, no es algo que haya ocurrido hace mucho tiempo. Y si vos en una elección intermedia hace albertismo sin Alberto, presentás los mismos candidatos y después el año que viene vas casi con lo mismo, incluso hablando un lenguaje parecido, y es difícil que te alcance. Pero bueno, también es tan malo lo que está pasando ahora que va a depender de los argentinos que en ese cuarto oscuro miren las dos caras y digan, bueno, es por acá o es por allá. No hay mucha ciencia, no hay mucha magia, es simplemente un segundo adentro de un cuarto oscuro. Muy interesante, Tomás, la verdad que te agradecemos muchísimo. Esperamos en algún momento, sé que es complicado porque bueno, vos vas y venís de Rosario, así que no es nada sencillo, pero bueno, en algún momento espero que tengamos la posibilidad de coordinar para que te vengas acá a los estudios. Pero te agradecemos mucho el tiempo, mucho las definiciones, ha sido muy interesante. Y bueno, te mandamos acá un fuerte abrazo desde Lugano TV, desde El Helecho Maldito, a todos los compañeros y compañeras que hacemos el programa, ¿sabes? Un abrazo grande, un lujo, quiero conocer Lugano. De a poquito iré descubriendo los alrededores de la ciudad. Y bueno, también estaré viajando, así que va a ser un año largo, cansador, pero bueno, creo que valga la pena. Gracias a ustedes. Así será. Un abrazo enorme. Trae el pasaporte al día, lo único. Por la República de Lugano, acá las fronteras son muy duras, ¿eh? Un abrazo grande, Tomás. Un abrazo. Un abrazo.